Ahí arrancamos. Bueno, bárbaro. Como para que quede un poquito a todos, incluso que no están o los que no pueden participar de la clase de hoy, la información. Bueno, una primera cuestión es que me acaban de informar hoy, el IA, que le informaron a todos los profesores que el tema de los exámenes que son presenciales, nosotros tenemos una sola evaluación que es presencial, que es la pregunta integradora, que es la última, digamos, de nuestras evaluaciones. Esa evaluación que es presencial, si alguien necesita un certificado, el tema del certificado se va a hacer como se venía haciendo antes de la pandemia. Hay una tendencia a retomar los hábitos anteriores de la pandemia. Ustedes hasta ahora se bajaban el certificado de examen en el campus. Con las evaluaciones que son online, como la entrega de trabajos, eso va a estar ahí. Pero en lo que tiene que ver con la evaluación presencial, ustedes tienen que pasar por Bedelía a retirar un papelito, llenarlo con sus datos personales y después, cuando se presentan a rendir el examen, allí tienen que entregar ese papelito. ¿Sí? Para que el docente se lo firma y después ustedes se lo llevan y lo presentan en el trabajo. ¿Sí? Entonces, esta es una información fundamental que me parece que, bueno, posiblemente después o la subamos al campus, también los docentes de prácticos se las repitan, pero para una cuestión de organización está bueno que pasen antes por Bedelía. Bedelía suele tener, yo no sé si todos conocen las sedes de la facultad, Irigoyen, Independencia. Hemos tenido, esto parece la metáfora de la caverna, ¿no? Salimos todos de las cavernas y a conocer un poco empíricamente cierta realidad. A ver, nadie estuvo en la caverna, en realidad, digamos, todos hemos comenzado a trabajar, pero ahora vuelve la cuestión de la presencialidad a la facultad, entonces, bueno, nada, van a conocer los edificios de la facultad, inevitablemente. Eh, eh, la sede de Hipólito Yrigoyen, que es donde nosotros vamos a tomar las evaluaciones, que es Hipólito Yrigoyen 3242, que está en Hipólito Yrigoyen y 24 de noviembre, cuando entran a la izquierda van a tener Bedelía, que tiene una ventanilla. Suele ser costumbre que el personal de Bedelía deja hay como una especie de tarima donde está la ventanilla, deja ahí una cantidad de papelitos que son los certificados de examen para que el alumno lo agarre y se lo lleve al aula para que después el docente se lo firme. Después de firmarlo el docente, ustedes tienen que volver a pasar por Bedelía para que se lo selle. ¿Sí? Esto también es importante, eso es lo que le da la validez al certificado. Más allá de que quizás en algún trabajo puede que no sean tan exigentes, pero tengan presente ese movimiento. ¿Sí? Matías, ¿me querías preguntar algo? Sí, en el caso de los parciales domiciliarios que tienen generalmente 48 horas y demás, en el certificado, ¿qué constaría? ¿El día de inicio o de finalización? No, lo que consta es que el alumno ha rendido una evaluación y que la ha presentado en el día de la fecha. Es eso lo que consta. ¿Mm? Más detalles por ahí no te puedo dar, porque no soy el que se encarga de los certificados, además. Así que bueno, en principio eso. La otra cuestión que también les quería comentar es que también tienen que tener presente que el recuperatorio por aplazo del informe, ya sé que nadie va a tener aplazo. Todos van a aprobar con notas pluscuamperfectas, pero de todas maneras, si se diera
la triste casualidad de que alguien, porque estaba distraído en ese momento, no le fue bien y tuvo un aplazo, entonces los recuperatorios por aplazo son orales por Zoom, ¿sí? Así que el docente de práctico a el alumno que tenga el aplazo va a acordar un horario y un enlace vía Zoom para poder tomarles el recuperatorio del informe por aplacer. Recuerden que pueden recuperar una de las evaluaciones, ¿sí? Una de las evaluaciones es que pueden recuperar o el informe, o la integradora, o la del seminario. ¿Está? Profesor, y si es, digamos, el aplazo fuera de seminario, ¿es también con el profesor de práctico o con usted? En el seminario no hay aplazo, hay desaprobado. ¿Sí? En el seminario no hay aplazo, hay desaprobado. ¿Y se recupera o no? Hay un recuperatorio, efectivamente, por ausente, y hay recuperatorio por haber desaprobado. Exactamente. Pero ese no es por Zoom, es a través del campus. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Porque en realidad yo ya planifiqué, digamos, dar el examen en el caso de que apruebe los exámenes anteriores al integrador, y como tiene que ser algo presencial. El tema es que justo yo voy a estar de vacaciones, así que me voy a tener que volver de las vacaciones y después volverme al destino donde estoy de vacaciones. Digamos... ¿El examen final decís vos? Claro, si llegase a ser, digamos que llego al examen integrador, voy a tener que ir desde el lugar donde estoy de vacaciones a rendir el parcial, ¿no? El último. La integradora. Claro. Pregunto esto porque me habían dicho que quizás con el tema de, obviamente yo no tengo COVID, ni voy a mentir, ni mucho menos, pero digo, ¿hay alguna situación, digamos, no porque esté de vacaciones, pero digo, como la zona donde voy también está con todo este tema y tengo varios kilómetros para volver? Estoy como un poco asustada en el caso de hay que... perspectivas, posibilidades de que se tome de manera virtual en algunos casos, eso es lo que Claro, o sea, yo me voy a cuidar y todo, pero digamos, estamos en una etapa en donde voy yo a la playa, está a flor de piel el tema este del virus y digamos, ojalá que no, pero pensando en lo peor, no quiero perder, digamos, la posibilidad de tener que rendir el integrador, por tener que estar aislada, digo, ¿no? Ojo. Claro, claro. Sí, a ver, compañeros, estés en la playa o estés en tu casa, a cualquiera le digo, si alguno tiene 38 grados de fiebre el día de la integradora, por favor no venga. ¿Sí? Aíslese, cuidemos a los compañeros, cuídense ustedes, y no se presenten. La verdad que lo que está previsto durante este año son, digamos, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones de manera presencial. Y de hecho, tengo entendido que está previsto que la cursada arranca presencial 100% también. Con lo cual, no está previsto que haya, digamos, evaluaciones virtuales en algún momento. Digo porque además esto depende de una disposición de la facultad, que a su vez depende de una disposición de la universidad. Con lo cual no está en manos nuestras poder modificarlo eso. No, o sea, yo estoy siendo muy catastrófica. Yo la verdad es que tengo las 3 vacunas, espero no contagiarme nada, pero también pienso, si llegase a ser el caso, cómo, a ver, por más que yo presente un justificativo y demás, cómo se me evalúa, digo, después de haber hecho todo un mes de cursada. Si se contempla con la época en la que estamos pasando alguna otra posibilidad para la gente que quizás sí se contagie efectivamente a la hora de evaluarnos. Sí, a ver, también con los tiempos del curso de verano, vos tenés un recuperatorio por ausente justificado, que sería el caso tuyo, si es que te llegaras a enfermar, o cualquiera, digamos, que tiene algún problema
por enfermedad, tiene un recuperatorio por ausente justificado. Después está el ausente por aplazo. Son las instancias que están previstas, no hay otra. Pero digamos, si me va mal, pongámosle en seminario. Y ya no tengo, digamos, después la chance. Nadia, te va a ir bien, dejate en bromar. No, me estoy preparando con profesora particular, así que mirá, si no me va bien, Claudio, estoy en el horno. No, no hagas eso, no hagas eso, no es necesario, no hagas eso. Bueno, arrancamos con la clase, perdón, Nadia, pero no puedo darte otra respuesta de la que ya te acabo de dar, ¿sí? Si les parece, arrancamos con la clase. No sé si había alguien más que había pedido la palabra. Ángela Morreale. ¿No? Bueno, arrancamos entonces. Bien. Bueno, ¿qué es lo que nos toca hoy? ¿Sí? Lo que nos toca hoy, vamos a compartir la pantalla. Lo que nos toca hoy es ver lo que nos quedaba del punto 3 del programa. ¿Recuerdan? No sé si se ve la pantalla compartida del PowerPoint. Porque yo no lo puedo ver. Teams tiene esas cosas. Sí, se ve. Gracias. El punto 3 del programa, que se llama La vida como modelo, siglo XIX, romanticismo, evolucionismo, la psicología como ciencia experimental. Lo que nosotros vimos la vez pasada tenía que ver con la primera parte que hacía referencia a lo viviente, lo biológico, y lo que hoy vamos a ver es la segunda parte de este punto, que es la psicología como ciencia, Wundt, el introspeccionismo experimental, la psicofísica, la psicofisiología y la particularidad. Se te va el audio, profe. Profe, se le cortó. Se fue el audio. Hola, ¿se escucha ahora? Sí. 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 Debo haber tirado el cable. Así que bueno, lo que vamos a arrancar ahora a ver efectivamente es estos puntos que acabamos de mencionar, que dan cuenta en realidad de la psicología experimental a partir de Wundt. Es decir, dan cuenta del surgimiento de la psicología como ciencia a partir de Wundt y su inclusión, digamos, dentro del campo de las disciplinas científicas, como psicología de conciencia, en el marco de lo experimental. Ya la vez pasada habíamos mencionado justamente, digamos, que hasta mediados del siglo XVII, fines del siglo XVII, también teníamos que las ciencias modernas se manejaban fundamentalmente con el modelo de la física y la irrupción en el siglo XIX de las ciencias naturales trae de algún modo a primer plano la cuestión del modelo de la biología. Y allí esto trae como distintas consecuencias. Una de las consecuencias que trae es una tradición que se va a dar, que es la tradición de la psicofísica o de la psicofisiología, que va a tener su culminación en Wundt, es decir, su máximo exponente en Wundt, pero que parte de algunos autores antes, de los cuales hoy vamos a mencionar 2 o 3 cuestiones que forman parte principalmente de lo que es la tradición psicofisiológica alemana. Y esto es un punto que me parece interesante poder remarcarles, porque la cuna de lo que es la psicología experimental efectivamente es la Alemania de Wundt,
que después se convierte de algún modo en el semillero de lo que después van a ser los laboratorios de psicología experimental que se van a ir estableciendo en distintos lugares del mundo, como es, por ejemplo, el que va a realizarse, a llevarse adelante, a establecerse en Estados Unidos de la mano de Edward Titchener, que es, digamos, el Wundt norteamericano y que, digamos, que tiene diferencias con lo que es el desarrollo de Wundt. Es, como bueno norteamericano, más pragmático y por otro lado, digamos que más sintético en cuanto a lo que tiene que ver con su, digamos, su desarrollo y su conceptualización. Simplifica mucho lo que tiene que ver con el modelo de Wundt. Esto se los comento ¿por qué? Porque además hay algo que ahora lo vamos a mencionar un poquito, tiene que ver con que la historia de la psicología, en realidad, las primeras historias de la psicología surgieron en el medio norteamericano. Hubo efectivamente un historiador que se llamó Boring, que ahora vamos a ver dos cositas, que escribe una historia de la psicología experimental y que había sido discípulo de Titchener, con lo cual el modelo, la idea que él tenía y que había heredado ya de por sí de cómo era la concepción de la psicología introspeccionista experimental, es la que él recibe directamente de su maestro, que es Titchener, pero no efectivamente la de Wundt. Y hay una parte importante de ese factor histórico que queda un poco omitida y que después otros historiadores posteriormente lo van a retomar. Por eso me parece interesante, digamos, mencionar o situar efectivamente esta cuestión, ¿sí? Bueno, el tema que hoy efectivamente nos toca de la psicología como ciencia en Wundt es un tema enorme porque, digamos, implica distintas variantes. Efectivamente, a raíz de esta tradición historiográfica que parte de Boring, es donde se instala la idea de Wundt como el padre de la psicología en tanto ciencia independiente. ¿Por qué? Porque es a partir de Wundt que la psicología tiene un método propio que le da un sustento científico, esto es el método experimental, y un objeto sobre el cual ejercer su acción científica investigativa. Esto es la conciencia. Bien, vamos a ver un poquito en qué medida esta imagen transmitida por esa tradición historiográfica, bueno, se sostiene y ha de construir, si se quiere, un poco ese desarrollo. Bueno, ustedes ven ahí en la imagen que tienen en la pantalla algo que tiene que ver con el idealismo kantiano y la negativa a la caracterización de la psicología como ciencia. Bueno, este es un punto, me parece que es un punto muy importante, porque es algo con lo cual se las va a tener que ver Wundt, incluso algunos de los antecesores de Wundt, como es el caso de Fechner, que es el que de algún modo efectivamente va a crear la psicofísica. Y a partir de ese movimiento se van a dar allí algunas otras cuestiones. ¿Qué era lo que pasaba, digamos, con Kant? Vamos a ver si podemos acentuar un poco esta cuestión. Bien, Kant en los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza se había opuesto, de algún modo es un texto de 1786, Kant, por otro lado, tengan en cuenta, sobre todo en Alemania, no era cualquier autor, sino que era realmente la autoridad en el campo de la disciplina filosófica y
Kant entendía que la mente no podía someterse a experimentación ni a estudio matemático. Él afirmaba en ese texto, Los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, que la doctrina de la naturaleza no contendrá auténtica ciencia más que en la medida en que pueda aplicarse en ella la matemática, con lo cual, de algún modo, lo que hace es consagrar a la física newtoniana. En ese sentido, el programa kantiano para el desarrollo del conocimiento científico universaliza y generaliza un modelo científico ya existente, el de la física mecánica. Por eso, si bien en el texto Kant distingue dos tipos de ciencia, la relativa a los sentidos externos y la relativa a los sentidos internos, tal distinción, sentidos internos los que capta nuestra conciencia, esta distinción termina siendo únicamente formal, porque en los hechos la única capaz de convertirse en ciencia propiamente dicha es la relativa a los sentidos externos, porque es la que trata la doctrina de los cuerpos. Esto implica que solamente lo extenso es medible, calculable, cuantificable, y no el alma, que es inextensa, lo que era una cuestión que ya estaba establecida en el dualismo cartesiano. Bueno, para Kant no existe sustancia material del alma. Se puede hacer una investigación empírica de la mente utilizando el sentido interno, pero esta nunca va a poder ser matematizable en los términos de Kant y por lo tanto no puede ser una ciencia propiamente dicha. La psicología empírica se tiene que entender como una disciplina descriptiva, en ese caso, desde la perspectiva kantiana, y no como una ciencia natural. Otra cuestión que también tenemos que señalar es que para Kant la matemática tampoco era aplicable a los fenómenos del sentido interno. ¿Por qué? Porque la intuición interna en la que debían construirse los fenómenos del alma es el tiempo. Y el tiempo, solamente tiene una dimensión. El tiempo se sucede, el tiempo transcurre, el tiempo no es reversible. Entonces, en ese punto, yo no puedo hacer experimentación desde esa perspectiva. Entonces, esto era uno de los escenarios con los que, de algún modo, se las tenía que ver efectivamente Gunn. Pero pasan cosas, como suele decir alguien por ahí, pasan cosas que el escenario, cuando llega Gunn, estaba un poco mejor armado. Una de las cosas que pasa es lo que podemos llamar la crisis del modelo de la observación en la ciencia moderna y la aparición de lo que se da en llamar el problema de la ecuación personal. Ustedes saben que dentro de lo que es la ciencia de la naturaleza, la física que empieza a constituirse en el siglo XVI, XVII, XVIII, la observación de la naturaleza es una cuestión fundamental. Y el paradigma, en algún sentido, es la observación astronómica. Bueno, efectivamente empieza a surgir algo así como un problema que se convierte en una especie de piedra en el zapato, que es un problema en lo que son los observatorios astronómicos. Este problema que en 1795 termina por dejar sin su empleo a un astrónomo que era ayudante en el laboratorio de Greenwich, cuando su superior, que estaba a cargo del observatorio,
descubre que los tiempos de paso por el meridiano que marcaba él mismo llevaban sistemáticamente 0.5 segundos de adelanto sobre el de su ayudante, es una cuestión que se termina estudiando más adelante por parte de un astrónomo que se llama Bessel, un alemán, que comienza a comparar sistemáticamente los tiempos de paso marcados por diferentes astrónomos y descubre que todos difieren en los tiempos de velocidad de sus marcas, por lo que construye lo que se va a llamar, o lo que él va a llamar, ecuación personal. Entiendan bien el problema del cual se trata. Yo tengo un observatorio astronómico, ¿sí? Pongo a uno de mi equipo a mirar por el telescopio. ¿Qué es lo que mira? Una estrella que está fija en algún lugar del universo. Y después viene otro, porque por supuesto una persona no puede estar 24 horas mirando por el telescopio, otro que de algún modo es el que lo va a sustituir para hacer la misma observación. Y después otro, los turnos de los astrónomos ayudantes del astrónomo mayor del observatorio. Y lo que se encuentra es diferencias, que es lo que va a dar cuenta de esto que se llama ecuación personal. ¿Qué es lo que pasa? ¿La observación engaña o engaña la naturaleza? Evidentemente, no hay un engaño por parte del cosmos, ni de los planetas, ni de las estrellas, ni de aquello que está de algún modo en el universo. Hay ahí un factor interpretativo que efectivamente se introduce desde la ecuación personal. Es decir, estos tiempos de la ecuación personal lo que hacen es reflejar la reacción de cada individuo, lo que pone de manifiesto sus diferencias individuales en la observación del mismo objeto. Entonces, de esta manera, si dos observadores registraban de distinta manera las observaciones científicas, cabía preguntarse sobre la validez de esas observaciones científicas. Esto es lo que podemos llamar la crisis de la observación, que es el paradigma de lo que tiene que ver con el método científico que guía, digamos, a las ciencias naturales. Allí, efectivamente, hay distintas disciplinas, desde la óptica fisiológica hasta la psicología, pasando por la fisiología, que iban a tratar de responder a este interrogante. El laboratorio de Greenwich, efectivamente, después termina contratando a alguien que fue maestro de Wundt, que llamó Hermann Ludwig von Helmholtz. Hermann Ludwig von Helmholtz. Helmholtz era fisiólogo, se dedicaba a la óptica y era alguien que tenía una formación empirista y kantiana al mismo tiempo y que entendía, digamos, hace todo un trabajo en relación a lo que tiene que ver con la percepción y termina efectivamente situando en un análisis de la percepción lo que él va a llamar la sensación pura. Termina aislando lo que es la sensación pura. ¿Cómo es que aísla Helmholtz la sensación pura? Bueno, cuando nosotros observamos, dice Helmholtz, siempre lo que observamos es un complejo perceptivo, es un todo perceptivo. Hay una regla visual, ¿sí?, generalmente, que establece que si yo tengo determinado objeto delante mío en el campo visual, de algún modo, esto va a producir un estímulo que va a impactar en mi retina y de ahí se va a producir una sensación que va a dar lugar a la idea de que se correlaciona con el objeto que yo tengo enfrente. Si se trata de un lápiz, ¿no?, la idea de lápiz. Ahora bien, lo que va a decir Helmholtz es que ocurren cosas que hacen que nos forjemos ideas incorrectas respecto de los objetos. Esto que ocurre es que efectivamente nosotros tendemos
como a interpretar las sensaciones que llegan a nuestra retina y a decir, bueno, veo un lápiz. Si yo me sacara los anteojos y alguien me preguntara, ¿qué es lo que ves? Le diría, veo un lápiz. Y efectivamente, porque yo estoy habituado a usar anteojos y a mirar más o menos a una cierta distancia. Si me lo pones muy lejos no veo ni de qué se trata, pero si lo pones a una distancia más o menos donde puedo colegir, inteligir e interpretar, el significado de lo que percibo va a ser exactamente el mismo. Ahora bien, este punto hace que en realidad Helmholtz descubra que las percepciones están plagadas de interpretaciones a partir de nuestros hábitos. Hábitos perceptivos, no solamente visuales, sino también auditivos. Piensen ustedes, seguramente deben haber visto más de una vez, digamos, ese famoso dibujito animado del coyote y el correcaminos, en donde el correcaminos, ¿no?, emerge de un túnel como si fuera un tren y en realidad el coyote se asusta porque escucha una bocina enorme, la luz, ¿no? Y en realidad era el correcamino que venía ahí, el coyote salió rajando, pero ¿qué interpretó? Que se venía el tren. Y en realidad era el correcamino que lo engañó. Así como el correcamino se engañó al coyote, nuestros sentidos también, dice Helmholtz, que se engañan, pero no son nuestros sentidos, es la subjetividad, es el sujeto, es el cúmulo de nuestros hábitos que nosotros tenemos que poder despejar y desarmar para quedarnos con ¿qué? Con lo que solamente percibimos, ese sonido. Eso es la sensación pura, no la idea que yo tengo de que viene el tren. ¿Se entiende? Entonces, lo que Helmholtz comienza a situar es un modelo, ¿para qué? Para desarmar el complejo perceptivo. Y desarmarlo implica someterlo a un análisis, descomponerlo en elementos y quedarse con lo que Helmholtz llamaba la información actual de los sentidos pura y exclusivamente. ¿Sí? Entonces, este es un punto importante que empieza a establecerse ya antes de la aparición del laboratorio de Wundt. Ahora bien, hay otro punto fundamental en lo que tiene que ver con los antecedentes de la psicología introspeccionista experimental por parte de Wundt. Se trata de la aparición de la psicofísica de Fechner. Fechner era efectivamente un físico que se dedicaba a la fisiología y a la relación entre, digamos, las magnitudes físicas y nuestras percepciones de la mente, y que cuando ya estaba retirado, ya hacia 1860, publica un libro que se llamó Elementos de Psicofísica. Y el propio Boring, que es el historiador que mencionábamos antes, afirmaba que el verdadero creador de la psicología experimental era Fechner, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en Fechner estaba la raíz del modelo experimental. Pero, en realidad, digamos, Fechner jamás llevó sus estudios a lo que era una investigación sistemática en psicología experimental, a una investigación en psicología experimental, y menos que menos produjo leyes y, por otro lado, discípulos que siguieran. No armó una escuela en relación a eso, simplemente planteó su idea de este libro. Ahora bien, los filósofos anteriores a Fechner, recuerden ustedes que mantenían una creencia en esta posición de Kant de que no se podía experimentar con la mente ni tampoco se las podía someter a escrutinio matemático. Fechner lo que logra hacer es demostrar que eso es un supuesto y
construye, digamos, la posibilidad de que esto se modifique. En física, nosotros podemos manipular objetos, observar lo que hacen, de qué manera se interrelacionan, y sin embargo, en la mente, que es privada, no podemos aplicar ningún instrumento para esas experiencias. La grandeza de Fechner consistió en ser capaz justamente de superar esos problemas, y Fechner observa que si nosotros controlamos los estímulos a los que se expone una persona, vamos a ser capaces de manipular el contenido de conciencia. Este control se hace posible, es lo que hace posible el experimento mental. Podemos poner a una persona a levantar objetos cuyo peso conocemos y escuchar tonos cuyo volumen y tono conocemos, y así sucesivamente. Incluso en estos casos podemos medir las sensaciones y las experiencias resultantes. Incluso podemos asignar, digamos, una cronometría, un número a cada una de esas sensaciones. Entonces, Fechner lo que hizo fue establecer, cuantificando las sensaciones de una manera indirecta, pedirle a un sujeto que diga cuál de dos pesas, por ejemplo, es más pesadas, cuál de dos tonos es el más fuerte. Y si nosotros variamos sistemáticamente los valores absolutos de los pares de estímulos y las diferencias entre ellos, lo que vamos a observar es que cuándo puede el sujeto distinguir estos pares y cuándo no. Y vamos a poder cuantificar de algún modo indirectamente esa sensación. Por consiguiente, podemos relacionar matemáticamente la magnitud del estímulo, que aquí en esta fórmula figura con la R, con la fuerza de la sensación resultante, que es lo que aquí figura con la S. Y se puede esperar que la sensación varíe directamente con el estímulo. No hay una relación tan directa. Lo que encontró Fechner es que hay una variable que hace que la variación, digamos, de la sensación respecto a del estímulo varíe según una variante. Esta variante que descubre es una constante que él va a llamar K. Y establece una fórmula para la percepción, en donde descubre que la sensación es igual a K por el logaritmo de R, es decir, del estímulo. Es decir, da una ecuación matemática para medir efectivamente lo sensorial. Este es un factor que da lugar, digamos, a una cantidad de polémicas en el tiempo posterior a Fechner, de 1860 en adelante, pero que permite, digamos, darle un sustrato científico a las observaciones psicofisiológicas en este plano de la psicofísica. Entendiendo además, fíjense que lo que se cuela acá, y esto me parece que es importante mencionar, es el paralelo entre lo psíquico y lo físico, y que de algún modo, digamos, la sensación va a depender del estímulo y de allí el contenido ideativo. Bien, avancemos un poco más y veamos un poco la aparición de Wundt. Y vamos a situar algunas cuestiones que tienen que ver un poco con cierta cuestión biográfica de Wundt, para poder situarlo en la época. Wundt nace en 1832 en Alemania.
era el cuarto hijo de un pastor protestante, y muchos de los antepasados de Wundt habían sido intelectuales, científicos, catedráticos, funcionarios de gobierno, médicos, por lo cual Wundt estaba como direccionado a ese camino. Empieza a estudiar en una institución católica. No se escucha, Se fue el audio. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Se ve que me muevo mucho y empiezo a tironear el cable, y ahí, nada, meto la gamba. Pero bueno, nada, lo que les decía es que era medio vagoneta aún para el estudio, no le gustaba mucho estudiar, y suspende sus estudios en esa institución. Y después se traslada a otra ciudad, que es Heidelberg, en Alemania, y allí después decide estudiar medicina. Después de un comienzo empieza a sobresalir en sus estudios de medicina, y todo lo que tiene que ver con sus intereses empiezan a orientarse hacia la investigación fisiológica. Obtiene su doctorado en 1855 ahí en Heidelberg con un premio extraordinario, y empieza a estudiar con un fisiólogo muy reconocido en Alemania que era Müller. Y hace después un segundo doctorado, después, bueno, tiene una interrupción de su enfermedad, a partir de una enfermedad tiene que dejar, digamos, de estudiar, y durante un tiempo solicita una ayudantía con Helmholtz, que es el fisiólogo que antes les había mencionado. Y Wundt admiraba a Helmholtz. No tenían posiciones teóricas muy cercanas, pero sin embargo Helmholtz durante un tiempo lo toma, digamos, dentro de su laboratorio como ayudante, y ahí empieza, digamos, un camino donde él toma muchas de las ideas de Helmholtz. Hacia 1862 él escribe un texto que se llama La psicología como ciencia natural, y después el momento fundamental que tiene que ver con lo que para nosotros es el campo de la psicología, empezaron a aparecer distintas publicaciones medio aisladas de Wundt, hasta que, digamos, aparece hacia 1872 uno de sus libros fundamentales que se dio en llamar Elementos Fundamentales de Psicología Fisiológica o de Psicofísica, que aparece durante 1873, 1874, en realidad. Él ya lo tenía más o menos escrito en 1872. Que es una obra fundamental y que es lo que después, de algún modo, va a guiar un poco la idea que él va a ir desarrollando a lo largo de su obra. Bien, lo que va a proclamar, de algún modo, Wundt es como una alianza entre dos ciencias. Un autor que estuvo a cargo de esta cátedra de Historia de la Psicología antes que Lucía, que se llamaba García de Honrubia, en los cuales ustedes tienen un texto, él planteaba que la nueva psicología, que era la que proponía Wundt, era la resultante del impacto de las ideas del siglo XIX, ideas preponderantemente en el orden de las ciencias naturales y biológicas, sobre lo que eran viejos esquemas explicativos, es decir, la investigación de la naturaleza que se canaliza mediante hombres que son médicos, como es el caso de Wundt en la fundamentación fisiológica.
Bien, Wundt establece o proclama, mejor dicho, una alianza entre dos ciencias en los elementos fundamentales de psicología fisiológica. La primera de ellas era la fisiología, que según Wundt nos informa sobre aquellos fenómenos de la vida que percibimos a través de nuestros sentidos externos. Y la segunda es la psicología, disciplina en la cual la persona se observa a sí misma desde adentro. El resultado de esta alianza, va a decir, es la nueva ciencia, la psicología fisiológica. Wundt dice lo siguiente en este texto: investigar aquellos procesos vitales, esta era la tarea, ¿no?, de la psicología fisiológica, investigar aquellos procesos vitales, la conciencia, que estando a medio camino de la experiencia interna y externa, requieren la aplicación simultánea de ambos métodos de observación, el externo y el interno. Y segundo, iluminar la totalidad de los procesos vitales desde los puntos de vista conseguidos por las investigaciones en esta área, y de esta manera quizás transmitir, dice Wundt, una comprensión total de la existencia humana. Esta nueva ciencia comienza en los procesos fisiológicos y cómo estos procesos influyen en el dominio de la observación interna. El nombre psicología fisiológica, dice Wundt, advierte que la psicología es materia legítima de nuestra ciencia. Si se desea enfatizar sus caracteres metodológicos, podría denominarse, dice Wundt, a nuestra ciencia como psicología experimental, para distinguirla de la ciencia corriente de la mente que se basa exclusivamente en la introspección. Efectivamente, antes de Wundt, la introspección era pensada como un método de inspección del espíritu filosófico, sin ningún estatuto científico. ¿Qué es lo que le va a dar al estatuto científico? El modelo experimental, el método experimental. En ese sentido, digamos que la alianza entre la fisiología y la psicología desempeña una función fundamental. La primera va a tener que ver efectivamente con la metodología. Y por otro lado, la fisiología y la física, en tanto tienen la misma raíz, le va a dar un sustrato empírico. Por eso es que Wundt dominó también a la psicología experimental, a su psicología fisiológica, reconociendo la importancia de este aspecto metodológico, que es el método experimental, en el desarrollo de esta disciplina que él comienza a desarrollar y a inscribir en el marco de lo que es, digamos, la ciencia del marco de la ciencia, es decir, a inscribir la psicología efectivamente en el marco de las ciencias. En este punto es lo fisiológico, el análisis fisiológico de los contenidos de conciencia, lo que de algún modo, por la vía del laboratorio, va a legitimar, a autorizar, a validar como científico los resultados de esa observación. Bien. En general, digamos, a lo largo de la obra de Wundt, el método de la introspección experimental, porque no olviden que, como decía ahí, aúna la observación interior con la observación exterior, o sea, esta amalgama es la que da lugar a la introspección experimental. A lo largo de todo lo que es su desarrollo científico, se mantiene como inalterable.
Y en ese sentido, digamos, Wundt va a entender que solamente se puede construir una ciencia de la conciencia a partir de estos resultados objetivos, utilizando condiciones estandarizadas que son las que permiten, por un lado, una sistematización y la duplicación de la experiencia. Esto es lo que me proporciona efectivamente el método experimental. ¿Mm? Bien. Ahora sí, está tratando de pasar la página. Una cuestión fundamental que ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Wundt reconoce y entiende que nuestra mente no es algo inerte. Es decir, nuestra mente no es algo que está estático. Hay un transcurso temporal en nuestra mente. Hay un transcurrir del tiempo. De hecho, ustedes tienen un texto que es el Compendio de Psicología, y en el Compendio de Psicología hay un apartado que ustedes tienen que se llama las formaciones psíquicas. ¿Sí? En ese apartado de las formaciones psíquicas, que yo les pido que le presten especial atención, del cual vamos a situar 2 o 3 cuestiones, hay un punto en la página 124 que él dice, cuando habla de las formaciones psíquicas, del mismo modo que los elementos psíquicos, las formaciones, o sea, las formaciones están compuestas por elementos psíquicos, que en ellas están contenidas, no son objetos, sino procesos que varían de un momento a otro, dice Wundt. Y por eso se pueden pensar solamente fijados en un momento dado mediante una abstracción arbitraria, pero absolutamente indispensable para el estudio de algunos de ellos. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Wundt? Lo que está explicitando aquí Wundt es un poco la paradoja que se le presenta a Wundt. Wundt entiende que nuestra conciencia está habitada por procesos psíquicos que tienen una movilidad, un transcurrir temporal y que van variando de un momento a otro. Pero si yo lo que necesito es estudiarlos científicamente, lo que necesito es detener el tiempo, fijar el tiempo, congelar ese transcurrir temporal y establecer una especie de foto para poder, ¿qué? Analizarla, para poder, de algún modo, estudiarla científicamente. Eso, efectivamente, el propio Wundt entiende que es una abstracción, pero que es necesaria para el estudio de los elementos que componen. Así, de algún modo, encontramos que hay un Wundt teórico que reconoce que efectivamente hay una complejidad de la conciencia, pero hay un Wundt metodológico que es el que termina venciendo esta pulseada y el que termina imponiéndose de algún modo, y es el que en definitiva después va a tener éxito porque en Estados Unidos, cuando se incorpore el método de Wundt, va a ser bajo este modelo, bajo una idea en donde nos va a dar una imagen estática de la conciencia, no móvil, no viviente, no vital, pero que van a estar presentes en Wundt. ¿Sí? Entonces, ¿y esto por qué? Porque para estudiarla experimentalmente congelo el tiempo para desarmar, y ahora vamos a ver un poquito este tema, en el laboratorio, hacer un análisis de estas formaciones psíquicas para que podamos dar cuenta de los elementos que componen el psiquismo. Por eso dice, puesto
que todos los datos psíquicos de la experiencia son de naturaleza compleja, los elementos psíquicos en cuanto partes absolutamente simples e indescomponibles, fíjense también la cuestión analítica presente acá, pero claramente atomista, ¿no? Indescomponible. Recuerden lo que habíamos dicho de lo elemental, del átomo, que era eso que era indivisible. Esto que planteaba el propio Descartes, descompongamos hasta donde ya no puedo descomponer más. Bueno, esto es lo que está presentificado efectivamente aquí, ¿no? Donde dice de naturaleza compleja los elementos psíquicos en cuanto partes absolutamente simples e indescomponibles del hecho psíquico son producto de un análisis y una abstracción, la cual solo llega a ser posible porque los elementos se hallan realmente ligados unos con otros de maneras diversas. Entonces, todo el tiempo, Wundt, cuando nos habla de una conciencia viviente, de una conciencia atravesada por una temporalidad y por un tiempo y por un movimiento. Pero al mismo tiempo, cuando Wundt tiene que darnos el resultado científico, es el resultado del análisis que aplica en el modelo experimental, el que tiene pregnancia y el cual efectivamente él va a sostener, a defender. ¿Sí? Entonces, este me parece que es un punto fundamental para tener presente. Había una cuestión más que les quería mencionar, que tiene que ver con lo siguiente. ¿A qué apunta el análisis fisiológico de Wundt? El análisis fisiológico es el análisis fisiológico de la experiencia inmediata, ¿sí? De la conciencia humana o de la mente, tal como lo plantea Wundt. Teniendo en cuenta que la mente es la totalidad de la experiencia consciente en un momento dado y que no se trata de una sustancia como tal. Entonces, en ese sentido, las ciencias naturales, que también se fundan en la experiencia, pero de un tipo que Wundt llama experiencia mediata, porque solo se la toma en consideración en cuanto dependa de objetos externos y se eliminan todos los elementos subjetivos. La psicología va a estudiar toda la experiencia, incluido estos últimos, por ejemplo, los sentimientos, y lo va a hacer directamente, considerándola tal como se ofrece a la conciencia y en cuanto que dependiente de la situación psicológica del observador, ¿sí? Entonces, ese objeto de estudio es lo que él va a llamar la experiencia inmediata, lo que la apercepción de nuestra conciencia nos viene a informar, ¿sí? Bien. Dos o tres cuestiones más antes de concluir. Bien, el tema de la concepción psicológica de Wundt es mucho más amplia que lo que tiene que ver con el análisis de laboratorio. Y en ese sentido, digamos, incluye muchas influencias de lo que tiene que ver con la filosofía romántica, como por ejemplo el tema de los sentimientos, las emociones, las voliciones y todos aquellos, digamos, factores que incluyen a la conciencia y de algún modo, digamos, están dados a través de una temporalidad, que es la temporalidad de la vida efectivamente de la conciencia, ¿sí? Y que en ese punto, digamos, son formas de nuestra experiencia, pero que para ser estudiadas tienen que ser llevadas al laboratorio. Y de algún modo, al ser llevadas al laboratorio, tienen que ser descompuestas mediante el análisis fisiológico de la conciencia por la vía de la introspección experimental.
Y en este punto lo que vamos a encontrar es que todos los contenidos de conciencia se van a descomponer efectivamente en sensaciones, ¿sí? Esto es lo que va a llevar a Wundt a establecer lo que se va a dar en llamar el paralelismo psicofísico. Paralelismo psicofísico, ¿por qué? Porque de algún modo hay una matriz empirista en el planteo de Wundt, que si ustedes recuerdan cuando vimos Hume, en donde Hume planteaba que no hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos, ¿no? Lo que teníamos en la mente como reflejo de nuestras impresiones sensibles eran las ideas. De algún modo, ahí tenemos el paralelismo entre lo mental, lo psíquico, y por otro lado, lo físico, que ¿qué va a ser? Lo fisiológico. ¿Y eso fisiológico qué es? Lo sensorial, lo que nos dan los órganos de los sentidos. En ese aspecto, cualquiera de nuestros contenidos de conciencia se resuelven en sensaciones. ¿Sí? Si yo a ustedes les doy un café y me dicen, sí, ponle un poquito de azúcar, ¿sí? Le pongo un poquito de azúcar, ¿no? Pero ustedes me dicen, no, cuando lo prueban, que está muy amargo y que no les gusta, que lo quieren con más azúcar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay una sensación que da lugar a la representación de intensidad, diría Wundt, de lo amargo. ¿Se entiende? Entonces, hay una relación entre esa sensación, lo que ocurre a nivel fisiológico, de lo que ocurre en paralelo a nivel psíquico. Ahora bien, en el caso de los sentimientos, la cuestión tiene otra complejidad. Tiene otra complejidad porque, de algún modo, en lo que hace a las representaciones, él arma un esquema que va del placer y el displacer y del máximo al mínimo, y en donde allí, si yo le pongo más azúcar, efectivamente ustedes van a sentir lo agradable. Pero por supuesto, si yo les entro a tirar un montón de cucharadas de azúcar, ya para ustedes tampoco va a ser agradable, va a ser azúcar con un poco de café. O sea que no hay una linealidad de mientras más azúcar yo le agrego, más agradable va a ser mi café. Porque si lo lleno todo de azúcar es una porquería eso. Si no es un café que está bien endulzado. ¿Se entiende? Con lo cual, el esquema al propio Wundt se le complejiza cuando se trata de ¿qué? De los sentimientos. Y efectivamente Wundt, como efecto de lo que Darwin revierte en el campo de las ciencias naturales, Wundt ya no va a hablar más de pasiones. Al igual que Darwin, va a hablar de emociones. Ya después de Darwin, a partir del siglo XIX, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, el término ya no es más la pasión. La pasión pasa a ser un tema filosófico. Y justamente para Wundt es muy importante soltar ese aspecto de la metafísica y inscribir su discurso de lleno en el plano de las ciencias naturales, en donde, por otro lado, él se sentía totalmente identificado. Por eso hablar de sentimientos y de emociones. ¿Sí? Y en ese punto, digamos, las emociones y los sentimientos van a tener otra complejidad que las representaciones psíquicas. No va a haber una linealidad en el paralelismo psicofísico. Por eso él va a hablar de tres direcciones del sentimiento, de tres direcciones, que no van simplemente, digamos, del placer-displacer. Él va a hablar del placer-displacer,
de excitación, de presión y de tensión y alivio, ¿sí? Esas tres dimensiones del sentimiento me van a dar una dirección de la emoción. ¿Hacia dónde va mi emoción? Si va para el lado de lo que a mí me gusta, ¿no? Placentero, alivio, excitación o hasta determinado punto, porque también la excitación, cuando te vas de rosca, no es placentera, ¿sí? Con lo cual ahí hay algo del orden de un equilibrio que plantea Gunt, pero que requiere de estas tres dimensiones de la emoción y del sentimiento, ¿sí? Ahora bien, una última cuestión que me parece interesante, que por ahí ustedes ya lo vieron, pero que me parece importante, digamos, que lo revisemos. Gunt lo que va a plantear en ese apartado de las formaciones psíquicas, el término que él utiliza es un término alemán que se llama Bildung, formación, que es el mismo término que va a utilizar Freud, ¿sí? Cuando hable de formaciones del inconsciente y hable de las Bildung. Son formaciones, ¿por qué? Porque no son elementos, son compuestos, ¿sí? Pero compuestos que establecen formas. La idea de forma apunta a una idea de totalidad, ¿sí? Que tiene que ver con esta totalidad de lo viviente, pero que inevitablemente Gunt necesita desguazarla de alguna manera, descomponerla para dar una explicación científica. Entonces, él va a distinguir distintos tipos de formaciones psíquicas. Por un lado, las representaciones, y por otro lado, lo que él va a llamar movimientos del alma. Movimientos del alma. Y acá se quedó bien romanticón, pegado en el romanticismo, movimientos del alma, le falta el bandoneón, a Gunt, donde separa la representación de los movimientos del alma. Tengan presente esto, ¿no? Él dice, bueno, expresiones tales como representaciones, emociones, acciones volitivas y otras semejantes indican clases generales de las formaciones psíquicas, mientras que otras expresiones como representaciones visuales, alegría, cólera, esperanza, ¿qué es lo que indican? Especies singulares incluidas dentro de esas clases generales. Bueno, lo que él está explicando acá de las formaciones psíquicas son las clases generales que a su vez tienen después las distintas especies, como la alegría, la cólera, las representaciones visuales, las táctiles, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, él arma una clasificación de las formaciones psíquicas en representaciones, ¿sí? Que en definitiva Gunt va a entender que las representaciones se resuelven, dice él, constan en su mayor parte de elementos sentimentales, dice Gunt. Se hallan total o preponderantemente constituidas, perdón, borren lo que dije antes, se hallan total o, miré mal, con anteojos, sin anteojos igual me desvío. Las representaciones se hallan total o preponderantemente constituidas por sensaciones, ¿sí? Vamos a ver por qué preponderantemente constituidas. Ahora les voy a explicar por qué. Pero fundamentalmente todas las representaciones se resuelven en sensaciones individuales. Tengan en cuenta, sensación, lo sensorial. No confundir sensación con sentimiento. No confundir sensación con sentimiento. ¿Por qué? Porque justamente sentimiento es lo que va acá, como movimientos del alma. Movimientos del alma, que son las composiciones intensivas, sentimentales, donde tenemos, en primer lugar, los sentimientos simples,
y después los sentimientos compuestos, y después las emociones, y después los procesos volitivos. ¿Sí? Un sentimiento simple es apenas perceptible. ¿Sí? Un sentimiento simple es el hecho de que yo tengo puesto esta remera y ni siquiera siento, digamos, lo cómodo que se siente. ¿Sí? Si tuviera puesto, en vez de esta remera, 3 pulóveres y una campera, y no estaría tan cómodo, me estaría muriendo de calor en este momento. Entonces, pasaría de un sentimiento simple a un sentimiento compuesto por la cantidad, digamos, de estímulos sensoriales que me provocan el malestar en el cuerpo, pero además dan lugar esos sentimientos simples en el mismo curso temporal a una composición sentimental que se va volviendo cada vez más agradable y ya en una emoción que es efectivamente de desagrado, de incomodidad. ¿Qué va a dar lugar a qué? A un proceso volitivo. Esto es la acción. La acción que va a concluir ¿en qué? En que me saco la campera y los 5 pulóveres y me quedo con la remera. Es decir, cuando llegamos al proceso volitivo, la voluntad es el acto voluntario de la conciencia. La voluntad es lo que cierra el circuito iniciado por un sentimiento simple o varios sentimientos y la emoción. Puede quedar ahí, en una emoción, ¿no? Escucho, ¿no? Una música porque, qué sé yo, el vecino al lado puso música y de repente la apagó y hay un sentimiento agradable o desagradable, que tiene que ver con que o me gustó la música o no me gustó. Supongamos que no me gustó, es algo que no me gusta, y entonces el vecino no apaga la música, y el vecino pone más fuerte la música, y entonces eso se va a transformar en una emoción. Una emoción que es la de malestar, la de desagrado, ¿sí? La de la verdad que no me estoy bancando esta musiquita, ¿sí? Y entonces voy a ir a tocarle el timbre al vecino para pedirle que baje la música, que lo ponga más bajita o que escuche otra cosa un poco más agradable. En fin, algo, un acto volitivo que cierre el proceso que se inició con el sentimiento. Ahora, fíjense que ahí hay un transcurrir temporal, pero que sin embargo Wundt termina conjugando la descripción de más de índole analítica, si se quiere. ¿Sí? Hay una cuestión fundamental, yo supongo que esto ustedes lo trabajaron en prácticos o lo van a trabajar en prácticos, y que tiene que ver con que, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con nuestro viejo concepto de asociación. El viejo concepto de asociación y de hábito, que de algún modo se presentifica, porque en definitiva, lo que señala Wundt es que los elementos psíquicos se asocian. E incluso nuestra cadena de ideas va a funcionar también de esa manera, asociando las representaciones. Es decir, que de algún modo nuestra conciencia contiene los elementos, que en este caso se trata de las representaciones, o bien Profe, de los sentimientos. Se te escucha mal, profe. Y dale con el coso este. Bajó el volumen o algo así. Hola, ahí. Está como muy bajo de volumen. Hola, hola. Sí, había como interferencia. No, a ver.
¿Se escucha ahí? Hola, ¿ahí? Muy bajo se Se escucha. escucha muy bajo. Ajá. Hola, ¿ahí se escucha? Nada. Mejor. Sí, Sí, se escucha un poco, Sí, sí. no tan fuerte como antes, pero se Pero escucha mejor. muy poco se escucha. No, yo escucho muy Si no, mal. profe. Sí, yo también. Si no, profe, probá de sacarte los auriculares. A veces es eso. ¿Qué hay? No sé, a mí me pasó y me lo Claro, saqué y no tengo micrófono. Esto es el micrófono. Hola, hola. Igual ahí se escucha bien, si hablas Ahí un se poco escucha bien, alto. lo tengo así. Sí, aunque Sí, sea así. para terminar esta clase que ya estamos terminando, y después en todo caso trato de arreglarlo para la del seminario. Bueno, esto es en general, compañeros, lo de Wundt. Tampoco es que había mucho más. Tengan en cuenta esto que les señalaba, que las formaciones psíquicas se descomponen efectivamente en representaciones, movimientos del alma, pero también, digamos, entre los sentimientos y las representaciones se conjugan entre sí, porque tengan en cuenta que el movimiento del alma ya de por sí implica un transcurrir temporal. Por eso se llama movimiento, porque hay una dirección de tiempo. Por eso siempre va a haber al menos una representación temporal involucrada en ese movimiento del alma. Es decir, que no son puros sentimientos, incluyen también representaciones. Por eso es que se llaman formaciones psíquicas. Profe, ¿esto estaría en relación con lo que recién hablabas de la asociación? Efectivamente, digamos que ahí habla Gunt de que hay una unión, un enlace, digamos, una asociación de los distintos elementos en la conciencia que conforman estas formaciones. profe, los movimientos del alma serían lo que él le dice como movimiento del espíritu, de los espíritus. ¿Movimientos de los espíritus, te referís al movimiento de los espíritus animales? Ah, eso sí. No, no, el movimiento de los espíritus animales, el concepto de espíritus animales es de Descartes, lo pueden volver a encontrar Ah, en nada que ver. Hume, pero no es Wundt. No confundan movimientos del alma con el movimiento de los espíritus animales en lo que tiene que ver con las pasiones del alma cartesianas. Incluso, digamos, podemos hablar de los espíritus animales en el planteo de Hume, porque Hume lo menciona en el Tratado de la Naturaleza Humana, pues un concepto que allí pervive, pero dejamos de hablar de pasión. Lo que pervive como resabio de toda esa cosmovisión más espiritualista es el término de movimientos del alma. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alcanzaron ustedes ya a ver a Gunt o todavía o lo ven hoy? Hoy. Lo vemos hoy. Bien. Profe, ¿puede Todo lo repetir que no lo del entendieron método? acá se lo preguntan al docente, ¿eh? Sí, ¿quién preguntaba qué?
Yo sobre el método, si lo puede volver a repetir, por favor. El método de introspección experimental. Sí. Es eso, es el análisis fisiológico, ¿no?, que implica esta descomposición de los elementos psíquicos y los elementos sensoriales. Los elementos psíquicos son estos que vemos, que habíamos mostrado. Yo ya dejé compartir la pantalla, pero son estos que habíamos mostrado, las representaciones y los movimientos del alma. Movimientos de alma que son sentimientos simples, compuestos, emociones. Profe, entonces supongamos que sería a ver si lo entiendo más o menos. Yo me hago una imagen, digamos, una representación de un perro, que, qué sé yo, no sé, veo la oreja, veo el pelo, lo que fuera del perro, pero después de todo eso, digamos, lo asocio en un todo. Bueno, me perdí cómo lo iba a explicar. Me hago como una representación de lo que es, digamos, el perro por partes. ¿O cómo enlazo, digamos? Ahí me perdí un poco yo. En realidad no funciona así, Nadia, no funciona de esa manera. En primer lugar, porque el trabajo de Wundt está mucho más centralizado en todo lo que tiene que ver con los tiempos de reacción, el tiempo de atención, la memoria, y para esto es que lo que él hace es medir, como les mostraba antes, como les había mencionado antes, si yo le doy 2 estímulos a una persona, si de esos 2 estímulos él siente que uno es más frío, el otro es más cálido, si siente que uno es más pesado, el otro es más liviano. Entonces, a partir de esto, ¿yo qué es lo que puedo medir? Por un lado, los tiempos de reacción. Por otro lado, lo que puedo medir es la atención, puedo medir la memoria, es decir, lo que son las funciones psíquicas superiores. Ahora, del mismo modo que yo descompongo los contenidos de la mente en esos contenidos sensoriales, de algún modo lo que hace Wundt es entrar dentro de ese mismo esquema a los sentimientos y las emociones. Y en este punto, digamos que el café a vos te parezca agradable, si a vos cuando alguien te trae un café y lo tomás y está agradable, lo que vas a decir es qué rico, el sentimiento de, ya está. ¿Sí? Ahora bien, si cuando vas a tomar el café está frío y por otro lado, con muchísimo azúcar, tenés como una sensación de rechazo, un sentimiento de rechazo. Es decir, esas sensaciones, lo que te provocan a vos, es un sentimiento de, qué feo. ¿Sí? Hay ahí ya una expresión, en términos bien de Darwin, de la emoción. ¿Por qué? Porque esa sensación da lugar a un sentimiento de desagrado. ¿Se entiende? Entonces, Pero ahí es donde entra la representación, entonces. Porque si yo tomo un café, el café me causa una sensación y eso me da placer o displacer, ¿cuál es la representación psíquica que yo me hago ahí? Siempre interviene algún tipo de representación. Por ejemplo, representaciones de intensidad, las representaciones de intensivas van a estar presentes cuando vos decís está helado o está quema. O decís, qué asco, está recontra dulce. Entonces vos ya tenés, antes de decir que está recontra dulce, ¿de dónde sacás la idea de que está recontra dulce? Hay una representación intensiva respecto de lo dulce, de lo amargo, de lo frío, lo caliente. Entonces, es por eso que es una formación psíquica. ¿Y esas representaciones de dónde surgen? De la experiencia. De la experiencia. De la experiencia. Okay. Efectivamente. Yo recurro cuando tengo esa sensación.
no escuché lo que dijiste, porque hablaron varios juntos. En principio, ¿de dónde surge la representación? De la experiencia. ¿Sí? De hecho, yo tengo amigos que cuando van a tomar un café le entran a poner azúcar y yo digo, ¿cómo puede tomar eso? Un asco. Bueno, pero le gusta, sí. Entonces, digamos, también hay algo de lo que es agradable para cada uno en función de su paladar, ¿sí? Pero, sin duda que hay una representación intensiva ahí que tiene que ver con le falta azúcar o le sobra. ¿Se O entiende? sea, proviene de experiencias anteriores, experiencias previas. Se construye, exactamente. Profe, si Sí. por ejemplo tuviésemos el caso siguiente, ¿no? Vamos a agarrar una olla que se estuvo calentando al fuego, ¿no? Con el agua hirviendo. Cuando la levantamos no agarramos un trapo ni nada, con lo cual nos estamos quemando, pero a su vez nos surge también, además de la sensación de que nos estamos quemando, la representación de que si soltamos eso, nos vamos a quemar con toda el agua. Entonces ahí actúa la voluntad de decir, no la suelto. Claro. O Estaría sea, bien. me vino la imagen tuya agarrando la olla así, yendo Sí, a la canilla, sí. y soltándola ahí sin salpicar, como Claro. si fueras un guerrero oriental. La voluntad se impone al sentimiento en ese caso, sí. Digamos que sí. Igual terminé en la guardia por eso. A lo sumo la llegás la tratás de apoyar en algún lado, pero te quemás igual. ¿Qué más igual? Sí, sí, sí. Sí, pero una cosa es quemarte las manos y otra cosa es quemarte todo el cuerpo entero. Digamos que sí, sí, sí. Sí, o incluso si hay otros, entonces quemar a alguien más, qué sé yo, también, si sos cuidadoso en ese punto. Si no, bueno, depende de quién sea, por ahí le tirás la olla, pero bueno, ahí eso es otra cuestión. Bueno, chicos, siendo las 4:04, vamos a cortar acá. Voy a terminar de grabar.